Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos también desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos juntos, como siempre, la lección de la escuela sabática. un cordial saludo a todos los que siempre nos ven en esta tu lección de la escuela sabática. Y como siempre, de inicio, pedirle a mi hermano y amigo John Morales que tenga la oración de inicio. Amantísimo Padre, que tú moras en los santos cielos. Te damos gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia y por todas esas virtudes hermosas que tú nos brindas a nosotros. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal. Te pido, Padre Santo, por la Iglesia de Puerto Rico, por la Iglesia Hispana de Zúrich y también por todas las iglesias en el mundo entero. Que tú puedas, Padre Santo, en cada iglesia dirigir a cada pastor, llenarlo de tu Santo Espíritu y enseñarles el camino y decisiones en que ellos han de enfrentar. Padre Santo, todo esto te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, John, por esa hermosa oración. Y vamos entonces rápidamente a la lección, lección 5 para el 4 de febrero, y se titula ¿Cómo afrontar las deudas? John, sabemos que estas lecciones, ¿verdad?, ha sido bien interesante. Ha hablado del diezmo, ha hablado de la ofrenda, mayordomía también parte. Y hoy, ¿verdad?, ¿cómo afrontar las deudas? John, ¿qué tú nos puedes decir de ese título? Bueno, este título tiene que ver con el tema completo de la lección y lo vamos a ver en partes, pero te está diciendo generalmente cómo tú poder afrontar tus deudas. Y yo soy una persona que me identifico con este tema, John, porque cuando inicio, ¿verdad?, que me casé, en mi madurez, ¿verdad?, cogí muchos préstamos, me endeudé un montón y no me fue muy fácil. Así que yo creo que si hubieran dado esta lección y yo lo hubiera escuchado, pues a lo mejor no estuviera en aquel tiempo tan apretado financieramente. Así que dice, el hecho de no tener suficiente dinero efectivo para afrontar un gasto provoca que las personas pidan prestado y por tanto se endeuden. Pero las deudas no son el problema nuevo. El Antiguo Testamento ya contiene diversas historias de personas que tuvieron que endeudarse por distintas razones. Incluso Jesús nos dejó la parábola sobre este tema. Por ello, la Biblia contiene consejos prácticos sobre la economía y sobre la finanza, mi querido hermano. Así que es importante, ¿verdad? No seas como me pasó a mí. Si eres un joven que está comenzando, empresario, ¿verdad?, lee esta parte, escucha lo que Dios tiene que decirte para que tengas, ¿verdad?, un buen plan económico y no te endeudes, ¿verdad?, como me pasó a mí. John, ¿nos puedes mencionar, ¿verdad?, algunos temas que tocaremos en esta lección? Hay 2 puntos claves y cada punto clave tiene 3 pequeños temas. El primero es las deudas. Tiene el origen de las deudas. ¿Son las deudas pecado? Una pregunta para pensarlo. Y cómo quitar las deudas. Y en el segundo punto tenemos otros problemas financieros, avales y atajos financieros y préstamos. En el sábado, el versículo para memorizar, Proverbios 22:7, que dice, el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Vemos, ¿verdad?, que una definición de deuda es vivir hoy de lo que esperas ganar en el futuro. Hoy la deuda parece ser una forma de vida, pero no debería ser
la norma de los cristianos. Eh, no es pecado, ¿verdad? No es pecado uno tener deudas, pero no es saludable, dice la Biblia tampoco. Así que el cristiano es importante, ¿verdad?, que no ande en deudas, porque lamentablemente siempre va a estar esclavizado y va a tener una vida que él quiere adelantar unas cosas tomando prestado, y lo que hace es más esclavizándose financieramente. John, ¿nos puedes comentar algo ahí del sábado? Bueno, cuando tú hablaste al principio que esta lección tenía que ver también contigo, yo quiero decir que también tiene que ver conmigo y también con muchos de ustedes, porque verdaderamente aquí en Suiza, sin uno pensarlo, sin uno meditarlo, uno empieza a coger tarjetas de crédito. Mira, me dieron una, dos, tres tarjetas de crédito. En cada tienda tienes una tarjeta de crédito también. Y aparte uno empieza a llenarse de deudas, empieza a hacer viajes, empieza a hacer esto, empieza a comprar cosas para pagarlos mensual. Y cuando tú vienes a abrir tu mente y tus ojos, uno está lleno de deudas, Edwin, que después no sabe cómo poder salir de ellas. Pero quiero decirte una cosa, querido hermano, estas cosas vienen de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que uno se endeude para ser esclavo del que presta. No, y a mí me pasaba que cogí un préstamo para pagar otro préstamo. O sea, era como, ¿verdad? Algo ya que empezaba no a terminar uno y ya cogía otro para terminar. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Casi ya yo he salido de todo eso. Todavía falta algo. Poquito es, pero todavía parte de eso. Bien, vamos a la parte del domingo. Problemas con las deudas. ¿Cuál cuál es el ideal de Dios para sus hijos con respecto a las deudas? ¿Cómo se puede alcanzar este ideal? Y aunque este contexto es muy diferente del nuestro, ¿qué principios podemos extraer de él y aplicarlos a nuestro contexto actual? Los estudios muestran que hay tres razones, ¿verdad?, principales por las que la gente se encuentra en dificultades económicas. Y entonces es importante que nos demos cuenta, ¿verdad?, que pues la ignorancia es uno de ellos, John. Uno jovencito, ¿verdad?, pues ignora muchas cosas. Yo ignoraba tantas cosas y vi un préstamo y yo digo, con esto salgo de todo. Pero no fue así. Cuando vienes a ver, en el camino pueden pasar un montón, te puedes quedar sin trabajo, pueden pasar tantas cosas, ¿verdad? El egoísmo de uno tenerlo todo también es una de las partes por qué sucede eso. Y por desgracia, a veces hay una necesidad, una emergencia, algo que pasa, y por última opción, ¿qué uno hace? Pues tomar un préstamo. En Primera de Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En tiempo de Nehemías, algunos se habían endeudado para poder alimentar a su numerosa familia. Otros porque sus cosechas no habían dado suficiente fruto. Otros para poder pagar los tributos. Y ya, pues como le dije, tanto la ignorancia, el egoísmo y por desgracia la necesidad llevan a uno a esto, a que le suceda esto. Pero, como les dije ahorita, en la palabra de Dios también nos da la solución si nosotros nos dejamos ayudar para salir de esto. John, ¿algún comentario en esta parte? No, está bien. Bien, vamos a la parte del lunes, John. ¿Cómo seguir consejos piadosos? A ver si nos puede tocar esa parte. Bueno, nosotros somos seres materiales y también vivimos en un mundo material. Por lo tanto, el diablo se posesiona de nuestro corazón de una manera que uno no ve lo espiritual, uno ve lo material. ¿Por qué? Porque uno no nació en un mundo espiritual, uno nació en un mundo de pecado y desde que nació lo único que ha visto con sus ojos ha sido lo material. Y mientras tú vas creciendo, tú vas queriendo cosas.
Me recuerdo cuando yo tenía 17, 18 años, yo quería tener mi primer auto. Hice todo lo posible para juntar un dinero y comprar mi primer auto. Y después quise tener esto y quise tener lo otro. Y aunque nos pongamos viejos, Edwin, y aunque tengamos la edad que tengamos, siempre queremos algo nuevo. Siempre queremos comprar algo para satisfacer nuestro ego material. Y por eso mismo es que nosotros no seguimos los consejos piadosos. No miramos los escritos de Elena G. de White que está escrito acerca de estos temas, sino que vemos algo, lo digo por mí mismo, porque muchas veces yo me he endeudado para comprar un reloj cuando de verdad ya tenía otro y uno se mete en deudas y empieza a pagar mensual y todo eso al final es cosa material. Uno debe seguir las cosas espirituales y no las materiales. Bien, vamos a la parte de el martes, ¿verdad? En la parte del martes se titula ¿Cómo desendeudarse, ¿verdad? ¿Cómo quitar las deudas? Y está interesante, parte de estas cosas yo las aprendí, pero cogiendo cantazos, cogiendo golpes, no, no porque alguien me las dijo, sino que poco a poco fui aprendiendo esto. Dice en Proverbios 22-27, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duerme. Y yo he conocido personas que lamentablemente se han endeudado todo, que un día han llegado, esas personas le han embargado la casa y los han tirado fuera. Y todas las cosas se las han quitado, ¿me entiendes? Si tienes deuda, procura librarte de ella de lo antes posible, antes de llegar a no poder pagarlas. Y a veces nos llega dinero, y hablo por mí, vuelvo como yo lo digo, hablo por mí, nos llega dinero que posiblemente podemos cancelar esa deuda, pero nos llenamos los ojos, yo quiero comprar aquello, y lo compro, y hubiera cogido ese dinero para cancelar, ¿verdad?, la deuda que tenía. Entonces que compré aquello y se me olvidó, mira, pues paga la deuda para que entonces, antes que te quedes sin dinero, entonces no puedas pagar ni tener nada tampoco. Tu fidelidad y compromiso con Dios te ayudarán a ello. Por eso, en primer lugar, no dejes de ser fiel a Dios en tus diezmos. Además, sigue estos pasos que ya mismo voy a decir. Pero antes de decir esos pasos, también, John, y lo confieso, ¿verdad? En un momento dado tuve problemas con los diezmos también, que eso lo habíamos dicho en la clase anterior. Pero ¿qué pasó? Gracias a Dios mismo, me envió una persona, habló conmigo, y yo rápidamente ajusté y pude seguir diezmando. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos, y a veces cuando sus hijos dejan pasar las cosas, va a llegar el momento que también, tanto de las deudas aquí en la tierra, más con las deudas con Dios, mira, yo prefiero pagarle a Dios, ¿me entiendes? Y después lo demás yo lo voy a resolver. Pero ¿qué pasa? Estaba llegando el momento que se me estaba apretando las cosas por las deudas que tenía. Bien, pasos que puedes seguir. Primer paso, no contraigas más deuda bajo ningún motivo. Mira, si te pasó como a mí, que tuve muchas deudas, pues cuando ya las pagues, no vuelvas a coger más por ningún motivo, porque ya tú sabes las cosas que te pasaron. Así que trata de no tener ninguna deuda. Y aunque te pongan mucho dinero y pagar bajito, John, porque a veces vienen unos paquetes de préstamo que tú vas a pagar bien poquitito, pero a la larga pagas 3 veces el préstamo. No te endeudes, hermano. Segundo paso, cuando Dios te bendiga y recibas dinero extra, no lo gastes para usarlo no lo gastes, úsalo, para reducir las deudas, que fue lo que yo mencioné ahorita. Mira, si tienes una deuda, coge ese dinero y paga. Tercer paso, ordena tus deudas de mayor a menor. O sea, sabes que lo mayor es lo que vas a pagar. Porque si dejas de pagar lo mayor, ¿cómo se te va a acumular eso? Lo menor no, lo menor puede venir cualquier pago y tú lo puedes hacer. Pero por una hipoteca que sea de mucho dinero, ¿cómo la vas a dejar de pagar? Eso manténlo pagando, ¿verdad? Céntrate en la deuda menor y cancelada con pagos extra. O sea, una de las estrategias económicamente que nos recomiendan es, y eso fue lo que yo aprendí, cancelar las menores. Sigue pagando las mayores, pero las menores
que es poco, ves cancelándola y cuando ya las canceles solamente vas a tener las grandes, que poco a poco, ¿verdad? Puedes abonar hasta que la puedas ir adelantando y estás más suave, ¿verdad? Cuando esté cancelada, usa el dinero que pagabas por ella para cancelar con pagos extra la siguiente deuda. Así que si todavía te queda alguna, pues con ese dinero que ya tú no contabas porque lo pagabas, úsalo para pagar las deudas que te quedan. De esta forma dispondrás cada vez más de dinero para cancelar las deudas mayores. Así que es importante, ¿verdad? Como dice aquí, si ya no tienes deuda, no te metas en más ninguna. Si recibes dinero, pues mira, trata de cancelar, ¿verdad? Las deudas de menor pago, para que cuando te quedes con la grande, pues ya tengas dinero para poder cancelarla. Son cosas, ¿verdad?, que uno va aprendiendo. Como te dije, John, yo lo aprendí con golpe, tú sabes, porque lamentablemente era bien inexperto en esas cosas, nadie me había, ¿verdad?, orientado en muchas cosas y seguí cogiendo préstamo y préstamo hasta que sucedió eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él siempre estuvo conmigo y ya básicamente estoy ya fuera de eso. John, ¿algún comentario de esa parte? Bueno, esta parte es interesante, ¿verdad? Porque te está diciendo cómo quitar las deudas y era lo mismo que ya yo había pensado hacer conmigo mismo, porque a mí me habían dado un consejo de que cogiera un préstamo grande para pagar todas mis otras deudas y pagar solamente un recibo y una sola deuda. Pero al final esa deuda va a crecer más que las otras que yo tenía. Por ejemplo, si yo debía $20,000 en diferentes cosas y me cojo 25,000 y pago todos esos 20,000, pero siempre voy a tener, como quiera, voy a tener que empezar de nuevo a pagar y me voy a tardar más tiempo todavía pagando y es mejor hacer como está diciendo la lección, que se centre en la deuda menor y la cancele con pagos extra y luego que tú sacas eso de lado te concentras en el otro pagándolo doble. El que tú cogías para pagar ese, ahora lo pagas doble en el otro y avanzas a pagar el otro y luego sigues con el otro y luego sigues con el otro, pero no hiciste otro préstamo ni otra deuda mayor. Aquí en la lección nos habla y en la Biblia también que no debemos endeudarnos, ni tampoco coger deudas de otros. ¿Por qué? Porque eso no es bueno y en parte a veces, ¿verdad? Hay personas que nos piden firmas para ellos hacer algunos préstamos y eso tampoco es aconsejable. Bien, vamos entonces a la del miércoles. Las tácticas de fianza y de enriquecimiento rápido. John, ¿nos puedes comentar esa parte? Eh, La del miércoles. Avales y atajos financieros. Sí, No, las tácticas de finanzas, ok. sí, pero tiene que ver Pues, con lo mismo. Ujú. sí, sí. Pues aquí dice Dios en Proverbios 22-26, dice, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas. Y eso está en Proverbios 22-26, como lo acabé de decir. Y claro, en Puerto Rico está esa opción. Aquí en Suiza no existe esa opción, pero en Puerto Rico y en Estados Unidos sí, que yo te puedo decir, Edwin, firma por mí que necesito una firma para coger un préstamo. Pero ¿qué sucede si tú lo haces y tú firmas y yo no me comprometo a pagar? A ti es el que te van a buscar y la deuda que yo tenía te la van a achacar a ti y te van a decir, no, pero tú firmaste, aquí está tu firma y como tú firmaste, si él no podía pagar, ahora pagas tú. Así que aquí te está diciendo en Proverbio 22-26 que no lo hagas, que no te comprometas por otro, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque es una deuda que no tienes nada que ver contigo, porque Dios no quiere que sus hijos se hagan responsables de las obligaciones de las deudas por los demás, ni siquiera de las deudas de los pobres o de los necesitados.
nosotros podemos ayudar a pagar la deuda a los necesitados si está en nuestra mano hacerlo. Y lo podemos ver en Proverbios 3:28. Pero en ningún caso debemos responsabilizarnos de la deuda o avalarla. Quiere decir avalarla. ¿Qué quiere decir esa palabra, Edwin? Sí, que vamos a ser responsables, ¿verdad? De lo que ellos hagan, se va a pasar a mí. O sea, todo lo que debía él, ¿me entiendes? Voy a tener que pagarlo yo, lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Confirmando, ¿verdad? Lo que ellos nos están pidiendo. Así que no debemos confirmar eso y decirle que sí a las personas. Yo este texto no lo había leído, John, en aquel tiempo. ¿Y qué pasa? También di firma para otras personas, familiares y eso. Y eso no es muy bueno tampoco. Eso no es muy bueno. Se te daña el crédito. Muchas cosas suceden cuando haces esto. Así que es importante, hermano, y volvemos y lo decimos, tomar prestado no es pecado, eso no es pecado. Pero ¿qué va a pasar con tu vida? Como dice la Biblia, vas a ser esclavo del que te presta. ¿Me entiendes? Así que el mismo Señor, en la sabiduría que nos está dando por medio de la Biblia, nos está explicando, ¿verdad?, esto de nuestras finanzas. Bien, vamos a la parte del jueves. Límites del plazo y centros de préstamo. En el tiempo de antes, ¿verdad? Aquí dice Deuteronomio 15:1, cada 7 años perdonarás toda clase de deuda. Había gente que se endeudaba 7 años, John. Inclusive se vendía como esclavo para pagar a cosas que su familia estaba pasando. Y cuando ya pasaban los 7 años, entonces, ¿verdad?, había que perdonar esas deudas. Conforme a los consejos sobre endeudamiento que hemos estudiado, es incorrecto pedir un préstamo. En la ley mosaica, Dios reconoció la realidad de la concesión del préstamo, pero limitó el de endeudamiento entre israelitas a 7 años. Así que, pues, Dios lo permitió, pero 7 años nada más. Después de 7 años, pues, tenía que perdonar, ¿verdad?, esa deuda entre los israelitas. Dice, no obstante, en la sociedad actual, un préstamo puede ser de un tiempo mucho mayor. Por ejemplo, una hipoteca que puede ser de 15, de 20, de 30 años, ¿me entiendes? Y cuando tú terminas 30 años, ya estás tú, ¿qué vas a poder hacer? Porque han subido los costos de vida. Inclusive hay gente que esa hipoteca la renueva, John, y otra vez comienza de nuevo. Y ya tenía 15 años, ahora cogió más años todavía para entonces poder seguir con la deuda que tenía. Pedir un préstamo no es pecado, que fue lo que dijimos. Sin embargo, debería ser una solución extrema e ineludible. O sea, no es pecado, como lo dije, pero a veces pasan cosas, ¿verdad?, que de momento, pues, tienes que coger un préstamo de emergencia. Algo pasó, de momento murió alguien, tú no tenías dinero, y ¿cómo? Pues voy a coger un préstamo para pagar esto. Fue algo que pasó de momento. No debería ser, ¿verdad? Ejemplo de ello puede ser la adquisición de una casa u otras posesiones cuyo precio excede el dinero efectivo o el que podamos ahorrar en un tiempo breve y que sea realmente lo necesario. Así que, ¿qué nos enseña esto? Pues que poco a poco debemos de tener una reserva, ¿verdad? Y si sucede algo, pues no vamos a tener que endeudarnos. Pero a veces pasa que no tenemos esa reserva. En estos casos debemos buscar las mejores soluciones. Posible menor interés, pedir mínimo que necesite. O sea, pide, qué sé yo, en vez de quizás necesitaba $2,000 y como te ofrecieron 5,000, pues te llenaste los ojos y dices, yo voy a coger 5,000, me van a asegurar 3,000. Pero no, lo que pasa es que vas a pagar más y vas a tener más tiempo. Coge más o menos lo que verdaderamente necesites y con pago menos. Así que es importante que nos demos cuenta de que nosotros somos hijos de un Dios, es un Dios de orden. ¿Y cómo tienen que estar nuestras finanzas? En orden también. Y como cristianos, ¿verdad?, debemos de ir cancelando esas deudas, no endeudándonos más, buscando verdaderamente quedar libre, ¿verdad?, de todo eso. Porque si de momento pasa algo, una situación, que una emergencia, que nos quedemos hasta sin trabajo, algo que ocurra,
¿Me entiendes? ¿Cómo vamos a pagar todas esas deudas? Mucha gente entra en crisis, John, en depresión, mentalmente, verdaderamente se afectan cuando tienen un montón de deuda y comienzan a quedarse sin trabajo o algo sucede, porque pueden perder la casa, el carro, ven a su familia pasando, ¿verdad? Una crisis difícil, no le gusta que pasen hambre, nadie le gusta eso. Así que a veces uno tiene que mirarse, ¿verdad? Uno y decir, hay cosas que yo tengo que verdaderamente pues debo de ir bajando esas cositas, porque esas cositas que yo estoy haciendo que verdaderamente no son tan importantes, pues me están haciendo que no pueda pagar las deudas como son. Un ejemplo, hay gente, yo no sé si tú conoces, John, pero yo conozco, hay gente que se compra el último modelo del celular. Y antes los celulares estaban un poco más baratos, pero ahora no. Ahora los celulares están sobre $1,000 y pico, $2,000. Entonces, ¿qué pasa? También, pues tienen una renta, aparte que tú te lo compras, la renta del teléfono. Y mira, quizás un teléfono no tan caro, ¿verdad? Bastante bueno. Hay económicos y que hacen bastantes funciones y un pago más bajito. ¿Me entiendes? A veces también el cable, no sé allá cómo será. Acá pues tienen el cable y a veces quieren tener todos los canales. Y mira, no hay que tener todos los canales, ¿me entiendes? Y podemos bajar un poquito más esa oferta y otras cosas más que a veces gastamos, ¿verdad? Y a veces nos metemos ¿verdad? Ya yo no casi no acostumbro a eso, pero antes me metía en mucho fast food, ¿verdad? Como comida rápida. Y ya más o menos, yo no sé si pasa allá, pero en Puerto Rico ya un fast food está casi igual que un restaurante. Y mi esposa me dice a veces, mira, para que uno meterse en un fast food, sí, está más o menos un restaurante, más o menos casi el mismo precio. Más saludable de estar en un restaurante. Así que todas esas cositas, ¿verdad? Como cristianos debemos aprender, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? A hacer una finanza en nuestras vidas y pedirle a Dios que nos ayude. John, ¿algún comentario ahí? Bueno, aquí está hablando el límite de los plazos y los centros de préstamo, ¿no? Lo que tú estabas hablando, ¿verdad? Y nosotros tenemos un límite. Yo he cogido préstamos en el banco y tengo un límite para pagarlos y he cogido por 5 años y después uno va reduciendo los años, pero también hay muchos intereses. Y el problema es que cuando uno está a punto de pagar el préstamo, vuelve y se mete en otro. Y luego vuelve y se mete en otro. O luego vuelve y compra otra cosa. Y cuando vienes a ver, tienes un montón de deudas y un montón de cosas que pagar que de verdad pues no debiera de ser. Pero como nosotros somos seres humanos y vivimos en un mundo material, nos llenamos los ojos de las cosas materiales y caemos en esa tentación que el enemigo quiere que caigamos. Pero estas lecciones nos ayudan porque de estas lecciones aprendemos, porque si la escuela sabática no trajera estos temas, pues nunca los vamos a aprender y estos temas los vamos a echar por alto. Pero está bien que nosotros hayamos hablado de las ofrendas, hayamos hablado de los diezmos, estamos hablando de las finanzas, porque de estas lecciones es que nosotros aprendemos. Bien, John, vamos entonces a ver si nos puedes leer, ¿verdad? Esa porción del espíritu de profecía que está ahí. Mira, aquí dice en consejos sobre mayordomía cristiana. Y Mayordomía Cristiana es uno de los libros que Elena G. de White escribió, aparte de los 5 libros bien importantes que tiene que ver desde los profetas y reyes, patriarcas y profetas, hasta el conflicto de los siglos, que tiene que ver con todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad. También ella da consejos. Y este libro de consejos sobre mayordomía cristiana, en la página 271, vamos a ver qué es lo que ella escribió. Ella dice, haga un pacto solemne con Dios
prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de gachas y pan. Resulta muy fácil al preparar la mesa para la comida, sacar de su cartera y gastar 25 centavos en cosas extras. Cuide los centavos y los pesos, se cuidarán solos. Son los centavos aquí y los centavos allá gastados para esto, aquello y lo demás allá, que pronto suman pesos. Niéguese a complacer el yo, por lo que menos mientras está asediado por las deudas. Y vuelvo a repetirlo, niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras esté asediado por las deudas. Quiere decir que si yo tengo deudas, no me meta en otra. Así que mis queridos hermanos, ¿verdad? Importante, como les dije, si Dios es un Dios de orden, ¿cómo tienen que ser sus hijos? Unos hijos de orden también. Así que pongamos nuestra finanza en las manos de Cristo Jesús y el Señor nos hará prosperar. Bien, John, las últimas palabras, que ya nos vamos. Bueno, queridos hermanos, espero que hayan aprendido el valor de lo que nosotros estemos aquí estudiando acerca de las deudas. Lo digo por yo mismo, porque teniendo yo deudas, Edwin, me he metido en otras y en otras. Y cuando vengo a ver, en vez de tener 3 deudas, ya tengo 7 deudas. Entonces, hermano, lo digo por experiencia. Yo no lo estoy diciendo por ti ni por el otro, lo estoy diciendo por mí, por experiencia. No se metan en deudas y las que ya tienes, trata de pagarlas todas sin antes meterte en otra. Cuando ya no tengas nada de deudas, entonces podría considerarlo, pero tampoco es aconsejable. Así que estoy contigo, John, lo mismo que tú acabas de decir me pasó a mí. Y yo aprendí la lección, pero la aprendí de mala manera. Así que, joven que me estás escuchando, si escuchaste esta lección, mira, sigue la sabiduría que está ahí para que salgas bien, ¿verdad?, en tus finanzas. Bien, nuestras redes sociales nos pueden buscar, ¿verdad?, tanto en YouTube como Facebook. Usted pone Noticiero Morales y ahí sale mi compañero. A mí me puede buscar por delvalle.e, tanto en Facebook y YouTube. También estamos en Instagram, usted pone 2022, y también nos puede buscar por TikTok, que también salimos por allí. Bien, hasta aquí ha sido otra vez otra lección desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde luego, desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.